Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, noticias frescas y dramas turcos que nos encantan. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular, radiante y lleno de la mejor vibra y listos para un vídeo que, les va a dar de qué hablar. Hoy, mis amores, nos adentramos en un tema que ha estado rondando por sus mentes, un tema que me han pedido hasta el cansancio y que, finalmente, les traigo con todo el lujo de detalles. Un tema que es un verdadero volcán de emociones, un salseo de primera categoría y que, como siempre, vamos a analizar con lupa. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Can Yaman. Así es. El mismísimo galán turco que nos ha robado el aliento en cada una de sus apariciones. Pero, ojo, no vamos a centrarnos en su innegable atractivo físico, ni en sus éxitos profesionales, ni en su arrolladora fama. No. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su ser, vamos a explorar su lado más humano, más vulnerable y, quién sabe, quizás hasta el más sincero. El título del vídeo lo dice todo, y sé que ya los tiene mordiéndose las uñas de la intriga. Can Yaman arrepentido, Demet tenía razón, debí escucharla. ¡Qué bombazo! ¿Qué secretos esconde esta afirmación? ¿Qué motivos hay detrás de este presunto arrepentimiento? ¿Qué consecuencias podría tener? Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de especulaciones y emociones a flor de piel, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros jugosos vídeos y por supuesto, regalarme un like si les gusta el contenido que les preparamos con tanto cariño. Su apoyo es vital, es el combustible que alimenta este canal y nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, vamos al meollo del asunto. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo sabemos todos, fue un verdadero fenómeno mediático. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en la pantalla de Erkenci Pájaro Madrugador, la química fue palpable, electrizante e explosiva. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, nos enamoraron con su romance apasionado, lleno de altibajos, pero siempre auténtico y conmovedor. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción trascendió la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentando las ilusiones de una legión de fans que soñaban con ver a Can y Demet juntos, felices y enamorados para siempre. Y por un tiempo parecía que ese sueño se estaba haciendo realidad. Las fotos de Can y Demet juntos compartiendo momentos especiales fuera del set de grabación, inundaban las redes sociales. Sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes, sus gestos cariñosos, eran la prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que una simple amistad. El mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad fue mucho más compleja y menos romántica que la fantasía. La relación entre Can y Demet, aunque intensa y apasionada, también estuvo marcada por la controversia, la presión mediática y las expectativas desmesuradas de los fans. Los rumores de celos, discusiones acaloradas y diferencias creativas comenzaron a filtrarse a la prensa. La exposición constante a los flashes y las cámaras, la invasión de su privacidad y las exigencias de sus agendas profesionales, terminaron por pasar factura a la pareja. Finalmente el romance llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y una gran interrogante en el aire: ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Can y Demet, que parecían destinados a estar juntos, tomaron caminos separados? Durante mucho tiempo Can Yaman fue señalado como el villano de la historia. Su imagen de chico rebelde, su personalidad impulsiva y sus declaraciones a veces controvertidas, lo convirtieron en el blanco de las críticas y los señalamientos. Se le acusó de ser arrogante, egocéntrico, poco considerado con Demet y de haberla utilizado para impulsar su carrera. Muchos fans de la actriz, indignados y dolidos, la defendieron a capa y espada, acusando a Can de haberle roto el corazón y de no haber valorado su talento y su amor. La imagen de Demet como la víctima y de Can como el victimario se afianzó en la opinión pública. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más matizada? ¿Y si la historia no fuera tan simple como la pintan? ¿Y si Can Yaman, después de todo este tiempo, se hubiera dado cuenta de que Demet tenía razón en algunas cosas? ¿Y si, en el fondo de su corazón, se arrepiente de no haberla escuchado? Para entender este posible arrepentimiento, tenemos que analizar el contexto de la relación entre Can y Demet. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y estaban en la cima de su carrera. La fama les llegó de golpe, de forma arrolladora,
y no siempre es fácil lidiar con tanta atención, tanta presión y tantas expectativas. Demet, a pesar de su juventud, siempre ha sido considerada una persona más madura, sensata y centrada que Can. Ella parecía tener una visión más clara de lo que quería en su carrera y en su vida personal. Se decía que Demet le aconsejaba a Can que fuera más cauteloso con sus declaraciones, que cuidara su imagen pública y que no se dejara llevar por el ego. Demet, al parecer, era la voz de la razón, la que intentaba mantener los pies de Can en la tierra, la que le advertía de los peligros de la fama y de la importancia de mantener la humildad y la autenticidad. Ella, con su sabiduría y su experiencia, intentaba guiar a Can por el camino correcto. Pero Can, en ese momento, parecía estar demasiado ensimismado en su propio éxito. No quería escuchar los consejos de Demet, creía que él sabía lo que era mejor para él. Quería vivir la vida al máximo, sin restricciones ni ataduras. Se dejaba llevar por la emoción del momento, por la adrenalina de la fama y por la adulación de sus fans. Y quizás ahí radica el arrepentimiento que hoy nos ocupa. Con el paso del tiempo, Can Yaman ha experimentado en carne propia las consecuencias de sus decisiones. Ha visto cómo su imagen pública se ha visto afectada por sus acciones, por sus palabras y por su comportamiento. Ha perdido oportunidades laborales por su impulsividad y por su falta de tacto. Y quizás lo más importante, se ha dado cuenta de que Demet tenía razón en muchas cosas. Que sus consejos eran valiosos, que su intención era protegerlo y que su visión era más clara y sensata que la suya. Se rumorea que Can ha expresado en privado su arrepentimiento por no haber escuchado a Demet. Que se da cuenta de que ella lo quería proteger, que veía cosas que él no era capaz de ver. Que ahora entiende que su actitud arrogante y egocéntrica le hizo daño a él mismo y a la relación que tenía con Demet. Se dice que Can ha reconocido que Demet era una persona especial en su vida, una persona que lo amaba sinceramente y que se preocupaba por su bienestar. Que se arrepiente de no haber valorado su presencia y de no haber apreciado sus consejos. Por supuesto, estos son solo rumores, especulaciones basadas en fuentes cercanas al actor. Pero no sería la primera vez que una celebridad se da cuenta de sus errores y se arrepiente de sus decisiones. La madurez, la experiencia y el tiempo suelen ser buenos consejeros. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman ha pasado por una etapa de transformación personal en los últimos años. Se ha mudado a Italia, ha aprendido italiano, ha trabajado en nuevos proyectos y ha adoptado un estilo de vida más tranquilo y reservado. Esta nueva etapa en su vida le ha permitido reflexionar sobre su pasado, analizar sus errores y aprender de ellos. Quizás este proceso de introspección lo ha llevado a darse cuenta de que Demet era una persona importante en su vida y que debería haber valorado sus consejos. Pero, ¿qué significa este arrepentimiento para el futuro? ¿Significa que Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a estar juntos? La verdad, mis amores, es que es muy poco probable. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones y parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. Además, la relación entre ellos terminó de una forma bastante conflictiva, y es difícil olvidar y perdonar ciertas cosas. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones sorprendentes son moneda corriente. Lo que sí es cierto es que este posible arrepentimiento de Can Yaman demuestra que incluso las celebridades más exitosas y admiradas son seres humanos con defectos, errores y remordimientos. Que todos cometemos equivocaciones en la vida, y que lo importante es aprender de ellas y tratar de ser mejores personas. En el caso de Can Yaman, este arrepentimiento podría ser una señal de madurez, una muestra de que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a cambiar. Y eso, sin duda, es algo positivo. Ahora, vamos a hablar un poco de Demet. Ella, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y su talento y carisma la han catapultado a la fama internacional. Demet siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No le gusta hablar de su pasado con Can Yaman, y prefiere centrarse en su presente y en su futuro. Sin embargo, en algunas entrevistas ha dejado entrever que no guarda rencor a Can, y que le desea lo mejor en su vida. Esta actitud de Demet demuestra su madurez y su capacidad para perdonar. Ella ha sabido dejar atrás el pasado y enfocarse en construir una vida plena y feliz. Y eso, sin duda, es algo admirable. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, fama, éxito, errores y quizás arrepentimiento.
Una historia que nos enseña que incluso las relaciones más apasionadas pueden terminar, y que lo importa es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias de personalidad y las decisiones equivocadas pueden afectar una relación. Hemos analizado el posible arrepentimiento de Can Yaman y la madurez de Demet Özdemir. Y hemos llegado a la conclusión de que ambos han aprendido de sus errores y han seguido adelante con sus vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que lo más importante es sacar nuestras propias conclusiones y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme hasta el final, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan positivos. Recapitulando brevemente, exploramos el posible arrepentimiento de Can Yaman por no haber escuchado los consejos de Demet Özdemir durante su relación. Analizamos los rumores, los hechos y las posibles razones detrás de este sentimiento, así como la madurez y el éxito continuo de Demet en su carrera. Vimos cómo la presión mediática y las diferencias personales pueden influir en una relación y la importancia de aprender de nuestros errores. Gracias de verdad por estar aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí. Me encanta compartir estas historias y análisis con ustedes. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente se arrepiente de no haber escuchado a Demet? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.